correr por horas un barco para llegar de un lado al otro, con Felipe y con Fahad, de juntarnos desde la expertise de cada uno y poder traer a Colombia y brindarle a la gente esa experiencia, poder abrir, obviamente, de una manera diferente desde las herramientas que tenemos y desde el conocimiento que tenemos, cómo es abrir el corazón y cómo empezar un viaje de amor. El viaje de amor no es ni la luna de miel, ni es un plan romántico en pareja, ni no. El viaje de amor que vamos a hacer es un viaje que es como romper paradigmas, romper lo que creemos que somos y que creemos que está bien y que así nos contenemos y como yo soy así, esa es mi personalidad, así me manejo yo en el mundo y pues es darnos cuenta que tal vez esa es la máscara que nos cuesta soltar, pero que si la logramos atravesar, pues hay ganancia. Yeah, muchas gracias, Carolina. No, era algo chévere y que ella finalmente podría mover de diferente forma, porque los primeros 2 días era un infierno para mí, ¿me entiendes? Con todos los que hace. Pero después finalmente todo empezaba fluyendo para ella. Felipe, no sé, Felipe es como un hermano para mí, ¿no? So, I call him brother Felipe. Felipe, no sé si tú quieres contar un poquito de tu experiencia. Claro, buenas noches para todos. Fue muy interesante encontrarnos una tarde de esas tan hermosas que se ven en Estambul, con esos atardeceres, fría, eso sí. Estábamos en un barco y empezamos a hablar de nuestra experiencia laboral, ¿no? Entonces, ver que Carolina trabajaba con la astrología, que Fahad estaba tan dedicado al Reiki, al Ho'oponopono, todo el trabajo espiritual que él ha venido haciendo ya desde hace varios años. Y yo, pues, que estaba trabajando desde el Eneagrama y nos preguntábamos, bueno, ¿por qué cuando preguntamos aquí por colombianos, nadie conoce colombianos, nadie nos habla de colombianos en la Tariqa Naqshbandi, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué coincidió justamente que los tres hayamos viajado en el mismo momento sin haberlo planificado? Y pues ahí nos pusimos a pensar en, bueno, tenemos unas experiencias comunes, ¿no? Y la experiencia común es ese viaje de amor al que los queremos invitar a todos ustedes, porque fue el viaje que tuvimos nosotros. Fueron las experiencias con las prácticas desde el sufismo que empezamos a tener y es el viaje al que los queremos invitar en estos 2 días en los que vamos a compartir mucho de nuestra experiencia con las prácticas, claro, ¿sí? Pero para que ustedes lo hagan, para que ustedes vivan ese viaje como nosotros lo vivimos, que realmente nos abrió el corazón a los tres, nos abrió muchísimo el corazón. Creo que uno de los propósitos fundamentales del sufismo definitivamente es ese, abrir el corazón de las personas. Enfrentarnos con nuestros miedos, con nuestro yo, con nuestro ego, darnos cuenta de nuestros miedos. Y eso fue lo que vivimos allá. Yo personalmente estuve 2 meses en Turquía, estuve 2 meses con el maestro y fue muy, muy, muy retador esos primeros días. Ese primer mes para mí fue de verdad que estuve a punto de regresarme. Me encontré con todo lo que no quería encontrarme. Me encontré con fanatismo religioso, me encontré con yo estaba con una resistencia a la autoridad muy fuerte. Me acuerdo que en uno de esos macams que tanto le fastidiaban a Carolina en sus comienzos, fue uno muy particular porque es una de estas personas que le transmitió el eneagrama a Gurdjieff, no sé si lo han escuchado alguna vez, pero pues eso es un sheikh muy importante que le pasa el conocimiento a Gurdjieff, quien es la persona que abre todo el conocimiento del eneagrama en Occidente. Y estaba yo en ese macam y estábamos ahí orando y es de esas sensaciones que ahí fue cuando empezó mi tema de confrontación. En ese momento empiezo a confrontarme de cuál es mi compromiso con esto, qué tanto estoy dispuesto a ceder a autoridad, qué tanto mi ego se va a poner
a frenar o a imposibilitar que cosas nuevas entren en mi vida. Y definitivamente el primer mes para mí fue un mes de resistencias, en donde me encontré con un ego que resistía todo, ¿no? Un corazón cerrado que le costaba abrirse a cosas novedosas, con lleno de prejuicios acerca del Islam, acerca de los turcos, acerca de la espiritualidad, con esa necesidad de pensar las cosas de una manera mucho más científica, más lógica, y encontrarme con un mundo que piensa totalmente distinto a como nosotros pensamos, pero que es supremamente enriquecedor. Y pues ese es el viaje que los queremos acompañar a ustedes, que queremos que ustedes hagan con las prácticas y con las técnicas que nosotros hicimos y que nos puso en esa tarea de encontrarnos con un corazón más blando, un corazón más abierto y más cercano a los demás. Muchas gracias, Felipe. Thanks a lot. Era una viaje que era muy interesante en muchos aspectos, porque muchas veces, y hablando en forma como general, finalmente cada uno de nosotros estamos buscando para algo. Right? Now, yo no puedo decir mentiras y decir que si tú vas a tomar este retiro, tu vida va a cambiar. Nadie puede decir esto, ¿me entiendes? Pero como yo puedo decir es finalmente es una decisión, right? Es una decisión cada día de qué manera tú quieres cómo vivir tu vida, right? Now, ese es un tema que nosotros hablamos mucho con los estudiantes en la escuela, y es cada día es una nueva oportunidad para conocer uno mismo y para despertar el corazón. Hay un dicho, atributo a profeta Muhammad, que es alguien pregunta a él, ¿dónde está Dios? Y él respondió, en el corazón de sus servientes. Right? En otras palabras, Dios está en cada corazón de cada persona. Right? So no importa, de qué país o qué cultura o finalmente qué religión, finalmente la cosa que conecta a cada uno de nosotros es esta conexión divina. Right? Y esta conexión que podemos decir está representado de este amor divino. Right? So, y tú vas a sonreír en una cultura, no importa si tú eres de una otra cultura, tú vas a entender esta sonrisa. Right? Si una persona va a reír en otra religión y otra religión, todos van a entender, porque hay un lenguaje intuitivo natural que nosotros tenemos. Pero es muy triste que más y más y más el mundo está olvidando right? Está olvidando Nosotros estamos en nuestro trabajo, en nuestras cosas día a día, right? en todas las otras actividades, right? Y un momento hay algo en uno que empieza olvidando, right? Algunas veces tenemos un enchoque fuerte en la vida, tipo de cosa que pasa que es muy fuerte para uno, y después finalmente uno empieza preguntando las preguntas importantes de realmente por qué estamos aquí, ¿me entiendes? So, cuando yo estaba con Carolina y Felipe en Turquía, era muy interesante porque durante mi vida yo tenía la oportunidad para conocer diferentes profesores y maestros, pero nada podría comparar el gran maestro que nosotros conocimos en Turquía. Nada podría comparar, no, nada era cerca de comparar a él y sus enseñanzas y su presencia divina. Entonces, un día, mientras que estaba en el barco con Carolina y Felipe,
yo empezaba pensando que, como Felipe está diciendo, que Felipe es muy conocido en el mundo de Enneagrama, Carolina en la parte de astrología. Y empezamos pensando, ¿por qué estamos aquí juntos? Right? Exactamente el mismo tiempo. Right? Y no sé, empezamos jugando con la idea que va a ser chévere para compartir un poco de esta experiencia, porque uno no puede pretender que uno compartir todo, pero compartir un poquito de esta experiencia a través de los temas que nosotros enseñamos. ¿Right? Pero con un propósito, y este es para romper un poquito de las barreras que existen enfrente de nuestro corazón. Finalmente, right, el ego es muy resiliente, tiene mucha resiliencia, tiene mucho, podemos decir, como resistencia. Right? Y uno trata de trabajar, y otra vez el ego regresa. Right? Y este es normal, este no es malo. La persona finalmente que puede tener paciencia con su ego regresando es para mí, Dios perdóname si estoy incorrecto, es la persona que finalmente, si Dios quiere, rompe esta barrera. Pero ¿qué pasa con muchas personas? Es que el ego regresa y una vez ellos tienen asusto y para su proceso. O ellos están avanzando en su proceso, tienen un poquito de dolor emocional o problema y una vez ellos para su proceso. O sea, el proceso finalmente del camino del amor puede ser doloroso. Right? Pero a través de este dolor hay un tipo de liberación que puede pasar. Muchos de ustedes, right, tenían experiencias en sus propias vidas que no eran fáciles. ¿Me entiendes? Para algunos era perdiendo a alguien, para otros posiblemente una relación que no estaba funcionando. Cada persona tenía su propio desafío. Right? Para ustedes que podrían mueve más al fondo de este desafío, right? Más al fondo de solo como el imagen de esta experiencia, ustedes empezaban encontrando algo más profundo, un significado mucho más profundo, ¿me entiendes? Y si uno va a pensar ahora, esta experiencia que yo tenía era difícil o algo, pero cuando uno aprende el significado y el poder que tiene para transformar el corazón de uno, muchas veces uno no piensa para reemplazar esta experiencia. Actualmente uno da gracias a esta experiencia para ayudar a uno como mueve adelante. ¿Me entiendes? Finalmente, un gran parte de este camino del amor es la decisión de continuar caminando hasta que uno realmente encuentra un tipo de felicidad verdadera. Pero este significa quitando todos los otros, podemos decir, definiciones o significados que la mente está poniendo o alimentando en nosotros de qué es felicidad. Y esta es la parte dolorosa porque empezamos rompiendo esas estructuras. Y este es donde yo quiero, como si está bien, Carolina, preguntarte algunas cosas en el tema específicamente, porque Carolina va a enseñar o pone la parte de astrología en este taller de viaje de amor. Y quiero preguntarte, Carolina, voy a leer mis notas, porque mi español no está bien. ¿Qué significa? Porque yo sé que tú vas a trabajar con la luna. ¿Qué es el propósito de esta luna en astrología en ayudando a una persona en el camino de amor o rompiendo esas barreras en el corazón? Bueno, pues como Retiro, pero generalmente, ¿ya? Como la gran conclusión a la que llegamos
digamos, a través de este viaje, era que para abrir el corazón teníamos que enfrentarnos, nos van a enfrentar a nuestro ego y a nuestras emociones, y nuestras emociones pues están guardadas, obviamente, o blindadas de una serie de excusas que nos ponemos, ¿no? De yo actúo así, yo reacciono así, porque es que yo soy así, entonces yo soy impaciente, yo soy mal geniado, o mira, es que yo evado el conflicto y a mí no me gusta, todo ese tipo de cosas son simplemente como máscaras y arandelas que uno se pone y que además a uno, desafortunadamente en la medida en que uno va creciendo, le van diciendo que está bien estar así, una cantidad de excusas para justificar lo que uno es o cómo uno es. Entonces, a través de este retiro lo que vamos a hacer es enfrentar, ¿sí? Que cada uno se enfrente a esa cantidad de cosas que cree que pueden ser sus fortalezas y particularmente desde lo que yo voy a trabajar, que es la luna en la astrología, la luna habla de las emociones. La luna rige nuestras emociones, pero también rige lo que nos hace sentirnos protegidos. Entonces todos reaccionamos de una manera diferente. Por eso es que, no sé, cuando la gente, si yo mañana termino con mi novio, de pronto me quiero echar a la cama y quiero, mejor dicho, no salir todo el día porque me siento morir, pero habrá alguien que baja Tinder, hace un date y sale. ¿Por qué? Porque esas dos diferencias, esas dos reacciones tan distintas, las va a regir la luna dependiendo de dónde la tenga uno cuando haya nacido. Esa luna nos va a regir y nos va a decir, ah, ¿tú crees que tú reaccionas así porque es que tú eres muy valiente o porque es que tú eres muy sensata y muy ecuánime? No, esa luna simplemente es ese lado como inconsciente que todos tenemos en donde nos sentimos protegidos y muchas veces, les puedo poner un ejemplo que es mi ejemplo. Yo siempre me quejo de que siento que todo me toca hacerlo a mí. Entonces, que todo me toca a mí y que todo lo tengo que solucionar yo. Pero cuando voy y me doy cuenta que es que mi luna lo que entendió cuando yo era niña era que si yo no hacía todo, entonces las cosas no iban a estar bien, fue lo que a mí me generó llenarme de razones de adulta para convencerme cada vez que tengo que salir a solucionar un conflicto o a reaccionar frente a una situación que me pone en peligro, a decir, ah, yo lo soluciono, yo puedo, yo sola, yo puedo hacerlo. Pero ese yo sola, yo puedo hacerlo, muchas veces lo que hace es patear, digamos, otras posibilidades y es excusarme de que como yo soy así, es que como yo soy así, esa puede ser mi mayor ventaja, pero también mi mayor desventaja y la puñalada que me va a meter en la espalda hasta que yo no suelte ese control. Entonces, si esa lunita que yo tengo, de yo todo lo hago, yo todo lo controlo, no se relajaba en este viaje, no bajaba los guantes y decía, está bien, que todo fluya y decidan por mí lo que hay que hacer, yo me iba a chiflar y fue con lo que más me tuve que confrontar. Y suena probablemente hoy muy sencillo de hacer, pero cuesta. Es como subir al Himalaya y volver a bajar, porque es cambiar la manera de ser y la manera de pensar que entendimos que era la que nos iba a generar estar tranquilos y estar protegidos durante la existencia, desde que tengamos uso de razón a hoy, así es como hemos actuado. Y enfrentar eso y darnos cuenta que tal vez no siempre está bien, no siempre nos sirve y nos justificamos como unos niños chiquitos dentro de lo mismo, pues nos confronta, nos duele, nos hiere, nos hace sentir a veces como que lo que pensé que durante tantos años estaba bien, pero resulta que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la luna? Vamos a hacer eso. Ustedes van a identificar cuáles son sus emociones, por qué reaccionan como reaccionan y cuál es ese niño que está detrás herido que entendió que va a reaccionar así. Para que cojan lo mejor de ese niño, pero también digan, no, gracias, hoy soy adulto y de pronto ya no necesito reaccionar como ese niño, con pataletas, con regalitos, con compensaciones, ¿no? Que uno mismo se da cuando tiene ese tipo de situaciones. Hablando de este, I mean, finalmente, right? Uno está diciendo, ok, pues ok, cambiando hábitos que no está sirviendo uno, right? Muchas veces como uno clasifica como hábitos como destructivos o hábitos que está quitando la energía de uno. Ok, decimos que la persona conoce la parte que está saboteando su proceso. Entonces, es la parte del niño interior, la parte de la luna. Pero mi pregunta es ¿sabiendo este es suficiente o hay algo para hacer después?
Porque muchas veces el ego es tan fuerte que incluso si la persona conoce esta parte de la sombra o esta parte del niño, una vez, pues, después de haciendo el ejercicio o regresando a su propia vida, el ego regresa con mucha más fuerza. So, ¿en qué forma tú piensas, Carolina, no solo durante el retiro, pero después del retiro, uno puede ayudar a la persona para ser más consciente, para que este aspecto no tiene o regresa con tanto control después? Como tú decías, Fajad, lo que pasa es que el ego le va a jugar a uno, ¿no? Entonces, así usted cree que ya lo supo hacer, venga y le doy otra vuelta, y entonces vuelve otra vez la ola de frente. Como en el día a día, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es identificarlo, y luego uno te lo tiene que hacer consciente. Entonces, yo no les estoy diciendo que al final del retiro van a ser unos maestros en el manejo de las emociones, no, porque eso además requiere tiempo, años y técnica, y creo que al final uno nunca termina manejando sus emociones porque son las cosas más profundas y más vulnerables que uno tiene. Pero si uno se consciente, ¿qué es lo que yo entendí que me daba a mí? Sí, esa protección, puedo entender entonces cómo reacciono. Y uno se tiene que cachar en esos momentos. Les pongo un ejemplo. Si lo que a mí me daba seguridad era comer, porque pasa muchas veces, entonces si te sientes triste, yo te doy un ponqué. Terminaste con tu novio, no te preocupes que yo te hago una torta de chocolate. Si pasas el año, te invito a comer, ¿no? Esos son como, ese niño entendió que todo lo que lograba subsanar era a través de la comida, ese adulto se siente triste y va y se atraganta de lo que encuentra en la nevera o simplemente va y se come un ponqué gigante porque está triste. Si uno se cacha, mejor dicho, con la cuchara en el pote de helado y uno dice, ¿qué estoy haciendo? Ahí la cosa de a poquitos uno la va como sabiendo manejar. Es cuestión de tener conciencia, sin embargo, pues todos tenemos una tendencia y una manera de ser. Y esa luna, ojo que no es mala, ¿no? Tiene tanto de bueno como de malo. Si sabemos explotar todas las fortalezas y cualidades y también logramos equilibrar lo que no nos funciona tanto, pues tenemos una vida más llevadera, las emociones son más tranquilas, no nos ahogamos en un vaso de agua y no vamos a quejarnos por lo que siempre nos quejamos. Ustedes deberían preguntarse cuál es la queja que tienen cuando están bravos. Uno siempre dice la misma frase. Entonces, miren, la frase puede ser, todo me toca a mí, nadie me ayuda, es que todos me critican, es que todo es injusto. Esa frase que uno siempre repite, esa frase les va a dar a ustedes la pista de cómo ustedes creen que el mundo está constituido desde la parte emocional. Muchas gracias, Carolina. Y eso es algo que yo estaba diciendo, Felipe y Carolina, que si nosotros vamos a hacer juntos, es muy importante que cuando el retiro termina, que tenemos un seguimiento, en otras palabras, tareas y actividades después. Porque muchas veces trabajamos, ¿me entiendes? Y trabajamos, sentimos bien, ¿me entiendes? Motivado. Es fácil sentir motivado si tú estás con otra gente y ¿me entiendes? Pero cuando tú regresas, así uno es completamente honesto, regresa a la casa de uno mismo, es un diferente, otro tipo de ambiente, ¿me entiendes? So, cuando nosotros estamos hablando, yo digo que es importante también que ese retiro también es algo real y no simplemente pretendiendo que todos simplemente poniendo una sonrisa y después ya uno regresa a la casa, uno tiene algunas fotos bonitas y después ya nada más, ¿me entiendes? So la idea es que después del retiro, que uno va a tener actividades, va a tener tareas para hacer. Claro, uno nunca puede forzar a una persona para hacer eso. ¿Me entiendes? Cada persona es responsable por su propio trabajo. ¿right? Pero es muy diferente cuando tú estás trabajando en grupo después. Hay mucho más apoyo. Por ejemplo, hace más o menos 2 semanas, hicimos el maestría en Reiki. Mireya estaba allá, Carolina, y algunos otros estudiantes que están conectados con esta noche. Y la verdad era muy bella, ¿ya? Muy bella la experiencia. Algo que realmente conectó con los corazones.
pero la cosa más bella es que el mismo grupo está manteniendo en contacto entre ellos y conmigo cada día, right? Y es un diferente tipo de sentimiento. Uno siente bien que, hay una conexión. Y ese es como nosotros queremos hacer también en este trabajo con Felipe y con Carolina. So, quiero preguntarte, Felipe, tengo la pregunta aquí, voy a leer hablando del el enneagrama, no sé, Felipe, que tú puedes explicar a las personas aquí, primero, ¿qué es el enneagrama? ¿Y qué finalmente es su conexión en sufismo? Porque yo sé que en sufismo ellos trabajan mucho con el enneagrama. So, me gustaría, porque yo sé que tú vas a trabajar con el enneagrama más de un punto de sufismo en ese trabajo. So, va a ser chévere que si tú puedes explicar un poquito de Felipe. Claro que sí. Bueno, quiero antes retomar un poco lo que estabas diciendo, Fajad, porque es muy importante. Siempre que participamos en algún taller llegamos muy motivados, muy contentos, muy alegres, pero como que esa motivación después como que se va decantando y como que quedan las cosas ahí. Y por eso nos hemos propuesto que si vamos a hacer un taller tienen que hacerse las cosas de una manera diferente, en la medida en que tiene que haber algún tipo de seguimiento posterior. Y mucho de lo que vamos a ver en el taller, ustedes van a tener algunas prácticas con las cuales van a poder desarrollar después y frente a las cuales vamos a tener seguimiento. Y eso involucra el eneagrama. El eneagrama, preguntas, Fajad, ¿por qué es el eneagrama? Hay muchísimas definiciones de eneagrama dependiendo de las escuelas. Yo te cuento que yo me puse muchísimo a investigar sobre los orígenes del eneagrama. A mí me interesó mucho el tema de, bueno, ¿eso de dónde viene? ¿Qué es lo que hay detrás? Me preocupaba que muchas veces cuando la gente hablaba de eneagrama como que salían diciendo, ay, es que yo soy un 6, yo soy un miedoso cobarde, entonces yo ya me quedé así, entonces yo soy el miedoso, o yo soy el leal. Y empezaban a utilizar etiquetas como para decir, yo soy esto y ya. Y a mí me parecía muy peligroso esa definición y por eso me puse a investigar más sobre los orígenes y justamente investigando sobre los orígenes fue que di con la Tarika Naqshbandi, que es, digamos que la que ha guardado el conocimiento del eneagrama, ¿no? Los grandes secretos del eneagrama que vienen de muy atrás en la historia, los guarda la Tarika. Entonces, el eneagrama, ¿qué es? Es una mandala, un símbolo universal, ¿sí? Es un símbolo, no sé si algunos lo han visto, pero realmente es un círculo con un triángulo en el interior y una figura que señala el movimiento, que es el desarrollo. Entonces, este se conoce como un símbolo, ante todo, que está mostrando esa interacción de tres leyes que rigen la realidad, de tres leyes que estructuran el ser y de esas leyes que posibilitan el desarrollo de nuestra esencia. Eso es, a grosso modo, el eneagrama. Y como estamos hablando de eneagrama desde una perspectiva sufi, precisamente lo que queremos es no quedarnos con la tipificación. Aquí no se trata de tipificarnos y que todos salgan con un número. Ese no es el objetivo del taller desde el eneagrama. El objetivo más bien es que podamos comprender cómo esas leyes nos hablan a nosotros mismos de cómo estamos estructurados como seres humanos. Cómo es que tenemos un yo, en el sufismo se conoce como el naf, o el ego, ¿cierto? Que hay un yo que es muy tiránico, además, que nos está siempre empujando como a sacar lo peor de nosotros mismos. El eneagrama nos muestra esa relación entre un polo que es evolutivo y un polo que es involutivo. Nuestro ego siempre nos está empujando hacia la involución, hacia hacernos peores personas, hacia no dejarnos desarrollar, a quejarnos, a ser emocionalmente muy torpes, a enfurecernos, a vivir con miedo. Eso es lo que hace todo el tiempo el polo involutivo, nos tira siempre como hacia abajo, ¿no? Y
El polo evolutivo es como ese proceso que nosotros queremos hacer. En la medida en que purificamos nuestro corazón, podemos conectar con ese polo evolutivo, en donde aparecen ya las virtudes del ser humano, donde aparecen esas ideas más santas que nos conectan muchísimo más con la voluntad divina. ¿Por qué digo esto? Porque el eneagrama de alguna manera es conocido en el sufismo como el rostro de Dios. Entonces, si queremos conocernos a nosotros mismos, tenemos que conocer a nuestro Señor. Es un hadiz que se conoce en el Islam, ¿no? Conócete, para conocerte a ti mismo, ¿sí? Conócete a ti mismo y conocerás a tu Señor. Entonces, este es el proceso del eneagrama. Empezar a conocernos a nosotros mismos para poder realmente conectar con esa fuente más espiritual que hay dentro de nosotros y que hace que el ser, o lo que verdaderamente somos, pues sea algo mucho más complejo que un simple eneatipo, ¿no? Muchas gracias, Felipe. Felipe, tengo una pregunta. Porque para muchos de los estudiantes que posiblemente va a participar en el retiro, que no, pues, son completamente nuevos para el tema de astrología, posiblemente, y también especialmente para la parte de enneagrama sufí. ¿Qué es la cosa que ellos van a, podemos decir, recibir a través de conociendo su enneagrama? ¿En qué manera va a ayudar a ellos? Sí, es muy interesante el trabajo de unir el eneagrama con la astrología. No es una cosa ahí que estemos tratando de pegar con babas. Realmente Gurdjieff en algún momento decía que el conocimiento de uno mismo comienza con el conocimiento del cosmos, con el conocimiento de entender el lugar que habitamos, ¿sí? ¿Dónde estamos en este lugar? Y pues definitivamente ahí es donde va a empezar nuestro trabajo, en reconocer en dónde estamos en este plano de existencia, ¿sí? Y hacia dónde podemos regresar, hacia dónde podemos ir. El eneagrama nos está mostrando, es un mapa bellísimo que nos está mostrando siempre ese camino de regreso para que en la medida en que pulamos nuestro corazón, pues realmente hagamos la tarea que nos encomendaron hacer. Muchas veces nos olvidamos realmente de qué es lo que estamos haciendo aquí en este plano de existencia, ¿no? Y la vida se nos convierte en pagar los recibos de la luz, en conseguir la plata para pagarle el colegio a los hijos, en pelear que porque Petro es mejor que Federico y que Federico es mejor que Petro, y nos quedamos en unas cosas que realmente no son lo trascendente. El eneagrama nos ayuda a conectar realmente con esa necesidad trascendental de nosotros mismos. Y nos ayuda a entender también, que es lo más importante y es lo más bello del eneagrama, es cuáles son esos velos que nos pone y que nos impide ver esa realidad divina, que nos impide ver esa conexión con Dios. En la experiencia que tuve en Turquía, para mí fue muy revelador el tema de la voluntad. Cómo hacer la voluntad de Dios, cómo puedo yo ser una persona que haga la voluntad de Dios y que no esté pretendiendo hacer mi propia voluntad todas las veces porque creo que es mejor que las otras, ¿no? El eneagrama nos muestra ese camino. Entonces, digamos que todos vamos a encontrar como esos filtros, esas cosas que de alguna manera nublan nuestro corazón, nublan nuestro ser y nos impiden realmente conectar con esa faceta mucho más espiritual en donde nos ponemos al servicio del absoluto y no donde nosotros queremos que el absoluto nos sirva a nosotros. Muchas gracias, Felipe. Para mí este es interesante, porque, en pequeñas palabras, es una confrontación directamente con el ego de uno mismo. Normalmente, Fahad, estás en mute. oh, sorry, I didn't realize that. Thanks.
Muchas veces, regresando al tema, cada persona tiene su propia manera para trabajar con el ego. Y, esta vez vamos a tener 3 diferentes formas para, yo espero, romper algunas barreras en el ego y para ayudar a uno como conocer aspectos más profundos de uno mismo, right? Now, claro, empieza pasando, uno empieza conociendo cosas, uno empieza liberando cosas, pero el retiro va a ser completamente una pérdida de tiempo y pérdida de dinero si uno no va a trabajar después del retiro. Right? Eso es muy importante para decir. Right? El retiro no va a resolver tu vida. Right? Va a darte información que es importante para ti, pero como cualquier cosa, si tú no vas a poner tu propio trabajo y hacer tus actividades y tus cosas después, no va a servir realmente para mucho, right? Y posiblemente, no sé si Carolina Felipe está preocupado de cómo está diciendo, pero necesitamos ser muy honestos en el proceso, ¿me entiendes? Ningún retiro o curso va a ayudarte si tú no vas a hacer el trabajo, right? Eso es muy importante, right? Y por esa razón, estamos, Felipe, Carolina, vamos a trabajar con todos los estudiantes después del retiro para realmente mover adelante. Y esa es como una dinámica que estamos introduciendo en todos los cursos, porque finalmente, si uno quiere avanzar, uno necesita hacer el trabajo. Si uno no va a hacer el trabajo después, realmente el ego empieza regresando y en un momento otra vez uno está durmiendo. Es un proceso que está largo, ¿me entiendes? Uno necesita tener paciencia día y día, hora y hora, uno está trabajando, ¿me entiendes? Y si uno tiene esta paciencia y uno está listo para hacer el trabajo, ok, el retiro yo pienso que va a ser una muy bonita experiencia y puede revelar muchas cosas. Pero el retiro no va a ser un tipo de retiro simplemente que todos tienen una sonrisa en la cara y ya terminamos. No, vamos a trabajar. Right? Carolina, no sé si tú quieres explicar un poquito de qué vamos a hacer durante estos 2 días allá. Bueno, como para redondear el tema, I think, is it on? Yeah. Yeah, thanks. Como dices tú, es un retiro que va a abrir puertas, va a abrir ventanas, digamos. No es un retiro en donde vayan a aprender ninguna técnica. Es un retiro que es 100% vivencial, es una experiencia. Y cada uno desde su puesto, desde sus barreras, desde su ego, desde sus fortalezas y sus debilidades, pues va a haber un panorama seguramente diferente, así como yo me enfrenté a un tema de control, Felipe se encontró con un tema de autoridad y voluntad, a Fahad le dio durísimo el tema de los tiempos y la puntualidad. Cada uno tuvo que vivir, digamos, su experiencia, seguramente lo tendrán que vivir como les llegue. Y es un retiro en donde simplemente vamos a darles las herramientas para que se puedan cuestionar quiénes son, quiénes creen que son, cómo ese ego funciona, cómo los favorece, pero también cómo los afecta, cómo a veces el ego no nos deja llegar al punto al que tenemos que llegar, porque siempre es más fácil quedarnos dentro de la comunidad, de la comodidad, de lo mismo y de lo mismo. A veces romper estructuras es difícil, es incómodo, pero creo que al final es un retiro que nos va a confrontar con una parte muy bonita de nosotros, porque cuando uno rompe como ese cascarón, se da cuenta que hay un pedazo de uno que es muy humano, es muy tranquilo, es muy empático, que de pronto salen a florecer emociones y
cualidades que uno creía que uno no tenía, y también uno va a poder reconocer defectos que uno creía que tampoco tenía. Entonces uno decía, pucha, pero es que yo no soy así, es que yo no soy esa persona, pero uno sí es esa persona. Y cuando uno logre aceptar y entender ese otro pedazo que a uno no le parece tan chévere, pues todo es bienvenido para el crecimiento, y el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, y como lo dijimos desde el comienzo, con la intención de poder abrir el corazón. Abrir el corazón es trabajarnos de a poquitos, con paciencia, con cariño, pero con voluntad y con constancia. Yeah, muchas gracias. Felipe, I don't know if you have any words you would like to share. Sí, claro, ¿no? Muy importante que tengamos presente lo que ya estamos mencionando, de que el taller no es el que cambia la vida, pero el taller sí nos abre las puertas para hacerlo, ¿no? Digamos que nosotros nos encontramos con unos ejercicios, con unas técnicas, con una sabiduría dentro del sufismo que sabemos que funciona muchísimo, que toca el corazón, que genera transformación, que genera cambios. Y queremos compartir con ustedes eso, visto desde nuestras principales ópticas, desde el Ho'oponopono, desde el Reiki, la astrología, el enneagrama, y por lo tanto, pues el trabajo aquí es muy espiritual, muy espiritual. Es muy importante que nos llevemos esa idea, que es un retiro que tiene una connotación espiritual, que tiene ese deseo también de abrirnos a esas ideas del ser que van más allá de nuestro yo egoico, que es en lo que normalmente se trabaja muchas veces en los talleres, sino irnos y ampliar esa visión. Creo que eso es lo más importante. Y sobre todo, que vamos a tener ese seguimiento con ustedes para que estemos observándonos. Vamos a aprender a observarnos, vamos a aprender a mirarnos. El conocimiento, el proceso de autoconocimiento es muy importante. Y como decía Bajada hace un rato, el ego siempre te está empujando hacia abajo, siempre. Y eso lo vemos desde el enneagrama. Allá les vamos a mostrar cómo el enneagrama nos muestra cómo el ego siempre nos está mostrando que siempre está buscando cómo tirarnos hacia abajo, ¿no? Esa dualidad entre como el angelito bueno y el angelito malo, pero el angelito malo siempre nos está tirando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, sacando lo peor de nosotros, y cómo necesitamos precisamente conectar, aprender a conectar con ese angelito bueno que nos saca del pozo y donde podemos encontrar mucha más trascendencia y felicidad. Y eso es autoobservación, tenemos que conocer cuáles son esas cosas que nos están de alguna manera dominando nuestra vida en este momento, para que no sea el ego quien domine nuestras vidas, sino que seamos nosotros quienes dominemos el ego y podamos realmente conectar con nuestra espiritualidad. Observación, vamos a observarnos mucho, y fruto de esa observación vamos a poder hacer procesos de seguimiento con ustedes, con ejercicios que vamos a estar haciendo y compartiendo entre todos como comunidad, como corresponde siempre en todo el trabajo espiritual. Pretender que uno puede trabajar solo es imposible. Cada vez que uno intenta trabajar solo, uno se enreda más, uno necesita la guía, uno necesita el apoyo, uno necesita muchas veces hablar con alguien, conectar con alguien, y eso es lo que queremos ofrecer en este espacio. Muchas gracias, Felipe. Thank you. Fajad, otra vez estás en mute. I'm sorry. Ella está diciendo que soy impaciente, pero mira, ¿me entiendes? So, regresando al tema, va a ser una bonita fin de semana, va a ser interesante, pero más de todo es enfocada en trayendo diferentes técnicas para abrir el corazón un poquito más. Pero finalmente tiene un propósito, y este es para allá, mueve un poquito más adelante, ¿me entiendes? En este trabajo. No es para reemplazar tu trabajo espiritual cada día, no es para prometer algo especial, no, es simplemente para reunir y trabajar juntos con diferentes temas y todo, right?
So, yeah, I don't know. I don't have anything more to say. Están preguntando, Fajad, detalles del retiro, entonces no sé si quieres poner el link ahí en el chat para que puedan entrar y lo miren. Es en Huasca, para los que no vienen en Bogotá, eso es a las afueras de Bogotá. Son 2 días, 26 y 27 de marzo. Bueno, estamos los tres en función de ustedes, del taller. Y bueno, de contenerlos, porque eso es todo un carrusel, que es muy interesante, que es muy bonito, así que dense la oportunidad, porque darse cuenta a veces de lo que uno cree que tiene bajo control y no, también es retador. Ahí está el link, cualquier pregunta, bueno, pues con Fajad, con Felipe o conmigo, más que bienvenidos. Yeah, muchas gracias, Carolina. Gracias, Felipe. Hay preguntas, dudas, no solo para el retiro, pero conectado con el tema, o todo está claro para esta noche? Does anybody have any questions? Everything is clear? ¿Todo está claro? No, muy triste porque no, para los que no podemos asistir, me encantaría ir, pero yo soy de Medellín. Pero tú estás también haciendo buen trabajo cada día, ¿me entiendes? Entonces, ese no es un problema, ¿me entiendes? Espero pero ver. gracias por la invitación, me encantaría estar allá. El próximo vez, ¿me entiendes? El próximo vez. Yo pienso que vamos a, pues, el idea es como hacer con un pequeño grupo esta vez y después mínimo como una vez cada año repetir, ¿me entiendes? Pero, para mí este es nuevo también. Entonces, normalmente yo enseño solo, pero Carolina y Felipe, yo sé, son muy buenos en sus temas, entonces me gustaría que nosotros compartimos juntos, ¿me entiendes? Felipe es una de las mejores personas en Colombia para la parte de Enneagrama, ¿me entiendes? So, cuando él habla de la tema, él sabe cómo él está hablando. Carolina trabaja con el tema de astrología todos los días, ¿me entiendes? Ella enseña cursos de astrología, ¿me entiendes? So, entonces, ella sabe cómo ella está hablando. Y por esta razón, el idea es combinar finalmente 3 disciplinas juntos y tener un fin de semana que es poderoso. Berenice, ¿tienes preguntas de tu mano? Buenas noches, me gustaría preguntar o me pueden informar los costos, pues realmente sí estoy interesada, pero para que no se me confunda la información, porque pues realmente solo estoy como individual, no estoy en ningún grupo. ¿Qué costo tiene? ¿Me pueden comentar, por favor? I don't remember, yo no recuerdo. Hay un... con el descuento. Carolina es mi esposa, ¿me entiendes? Porque si voy a tratar de recordar no olvides, go ahead, Carolina, sorry. A Fajad le cortan el agua. Entonces, con el descuento, el retiro cuesta 980. Hay manera de pagar con tarjeta de crédito. Bueno, ahí en el link, en el chat, está el link. Si no, contáctanos a alguno de los 3 y te mandamos toda la información con mucho gusto. Hay manera de pagar, 1000 maneras para que pagues. So, let me put ese es el enlace, ¿me entiendes? Y estoy poniendo en el grupo, let's see, y el grupo en WhatsApp, donde Carolina, Felipe, Diego y yo están compartiendo la información, es aquí, que está en el chat de WhatsApp. Es muy importante añadir que incluye la alimentación y el alojamiento, ¿no? Y es en un lugar bellísimo, a las afueras de Bogotá, donde ustedes van a poder realmente conectar con ustedes. Creo que el sitio es algo que va a jugar muchísimo a nuestro favor. Les va a encantar el lugar, los que van a estar allá se van a dar cuenta de la magia que hay en Huasca. Y pues se van a dar todas las condiciones para que el retiro sea un proceso de encuentro con ustedes mismos bien satisfactorio. Muchas gracias. Thanks a lot, Felipe. Fernando, qué pena. Yo sé que ese es afuera del tema, pero Fernando Javier está mirando los símbolos de Reiki en el al fondo. Que tú tienes allá el Chokure, el Seheki, muy bonita. Fernando, it's good to see it. Bueno verte. Yeah, good to see you. Muchas gracias a todos. Realmente espero que podrían compartir con nosotros
va a ser una bonita fin de semana, ¿me entiendes? Algo muy íntimo del corazón. Entonces, si puede participar, espero verte. ¿Ya? Un gran abrazo a todos. Cualquier cosa, me avisas, o Carolina, o Felipe, y estamos en contacto. ¿Ok? Muchas gracias a ustedes. Take care. Thank you. Un gusto. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Thank you Fahad. so much. Gracias. Chao. Feliz noche. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Ok. Gracias.